Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Fly me to the moon, let me play among the stars. Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com. Hold my hand. In other words, baby, kiss me. Bienvenidos todos a un nuevo programa del Viajero Accidental en Radio Viajera. Hoy regresamos a Coruña, como habíamos prometido, y lo hacemos para viajar con el arte, porque vamos a pasear por mi ciudad de la mano de la pintura de José Ramón. José Ramón Iglesias Rivera ha sido calificado como uno de los mejores artistas plásticos de Galicia. Y hoy, a través de algunas de sus obras y de una guía muy especial, vamos a disfrutar y pasear por distintos lugares de la ciudad de Cristal, a la que ya dedicó una canción Jorge Sepúlveda, que hoy nos sirve como fondo musical. Como hemos dicho en la presentación, hoy vamos a pasear por A Coruña y lo vamos a hacer a través de la obra del pintor José Ramón. Para ello, tenemos con nosotros en El Viajero Accidental, en Radio Viajera, a la persona que mejor puede guiarnos en este recorrido. Se trata de Ana Iglesias y en breve vais a entender por qué es la mejor guía para este paseo. Hola Ana, estamos encantados de tenerte en un nuevo podcast del Viajero Accidental. ¿Cómo te encuentras? Hola, encantada de estar con vosotros. Un saludo a todos. Lo primero, preséntate brevemente para que nuestros oyentes entiendan por qué hemos dicho que eres la mejor guía posible para el recorrido que queremos hacer hoy por nuestra ciudad, por A Coruña. La razón principal es que soy una de sus hijas y al mismo tiempo trabajo de guía intérprete oficial de Turismo de Galicia. Para acabar de ubicarnos, antes de comenzar el recorrido, preséntanos a José Ramón, a tu padre, para aquellos oyentes que estén escuchando este podcast pero aún no lo conozcan. Bueno, pues José Ramón nació en la Ciudad Vieja en el año 1939, en el seno de una familia modesta sin ninguna relación con el arte, y desde que era pequeñito pues demostró grandes aptitudes hacia la pintura. Sus juegos eran los pinceles, las cajas de colores, era feliz pintando y su inspiración era lo que veía, pues calles típicas, iglesias, barcos, gentes. Con talento innato desde su niñez, su madre decía que con solo 3 añitos ya dibujaba las letras, esto es muy curioso, y con 11 años pues entró de oyente en la Escuela de Artes y Oficios. Como anécdota, comentar pues que la noche anterior se encontraba bastante mal y el médico valoró que el niño tenía una carga emocional importante y la razón era que iba a entrar en la escuela. Y José Ramón fue un artista que vivió del arte, destacó por su estilo propio, indiferente a escuelas y movimientos, y solo se preocupaba por la fidelidad a sí mismo. Como prueba de su versatilidad, llegó a dominar todas las técnicas, dibujo, acuarela, óleo, tanto retratos, murales y obra libre. Era un pintor de producción lenta y sobre todo supo llegar al público a través de su pintura en constante evolución. Y a nivel de personalidad, que también es muy importante destacarlo, quienes le conocían pues destacan aspectos importantes, que era un hombre muy equilibrado, lleno de optimismo, con una gran fuerza interior que se crecía ante las dificultades, humilde, altruista, sabía escuchar y era un gran conversador. Y su mirada era sumamente expresiva, transmitía bondad. Todas estas cualidades las vemos reflejadas en su pintura serena y ordenada. José Ramón es un artista que tuvo el privilegio de vivir de su pasión, cosa que no es fácil, y cuya obra estuvo muy ligada a la ciudad que lo vio nacer. Hemos elegido un punto de nuestra ciudad para iniciar este paseo, y lo hemos hecho porque tiene un significado desde el momento de su nacimiento y desde que empieza también a formarse como pintor. Va a ser Ana quien nos cuente dónde comenzamos a caminar y por qué lo hacemos ahí.
Sí, vamos a hacer el recorrido de la Ciudad Vieja desde su parte alta por los distintos lugares donde el artista vivió y pasó gran parte de su vida, que le servían de inspiración en su niñez y adolescencia. En concreto, comenzamos en la calle Puerta de Aires, en el número 9, donde nació y vivió hasta que se casó en 1965. Muy cerca de su casa, en la esquina, destaca un gran edificio solariego que perteneció a su maestra de pintura, Lolita Díaz Baliño, una gran acuarelista hasta que falleció en 1963. Allí se formaron artistas como Elena Gago, María Antonia Dans, y el único chico que había era José Ramón, a quien Lolita le tenía pues un aprecio especial, ya que lo veía con mucho talento y sabía de sus dificultades económicas y familiares. De hecho, su padre llegó a decirle a la profesora que le sacara la idea de seguir pintando y que nunca triunfaría, lo cual ella pues no lo hizo. Menos mal. Sí, también, eso fue muy importante. Y también destacar que fue alumna del pintor Seijo Rubio, por aquel entonces director del Museo de Bellas Artes, que fue el quien la animó a realizar su primera exposición en 1965. Y después caminamos un poquito más, tenemos la iglesia medieval más importante de Coruña, que es la Colegiata de Santa María, y detrás llegamos a una placita con mucho encanto que se llama la Plaza de las Bárbaras, donde destaca el convento de las monjas clarisas. Allí se celebró desde siempre las fiestas del Rosario, dedicadas a la patrona de la ciudad, y José Ramón pues tuvo el honor de ser pregonero en uno de sus años, en 1988. Después caminamos por las calles empedradas de la ciudad y nos encontramos pues otra iglesia con su convento, actual Colegio de Santo Domingo. Muy poca gente sabe que en época de soltero, en los años 60, mi padre tuvo justo enfrente de la iglesia, en un edificio, su primer estudio taller. Y después ya nos vamos hacia la zona del Jardín de San Carlos. Allí hay un balcón, una atalaya donde tiene una vista impresionante y vemos el Castillo de San Antón, antigua fortaleza, y unos cañones antiguos del siglo XIX. Y sobre todo pues un gran complejo deportivo del Hotel Finisterre, que es importante decir que en los años 90 fue todo decorado con acuarelas y obra gráfica de la colección Galicia Artística y Monumental. Bueno, por esa zona del paseo continuamos y llegamos hasta la Plaza de Azcárraga, nos metemos un poquito más a la derecha y en concreto en el número 6, una casa que hace esquina, que daba a la misma plaza, pues allí tenía su casa estudio desde 1965 hasta los años 80, con una vista privilegiada y un lugar pues muy entrañable para... Una plaza preciosa, la Plaza de Azcárraga. Sí, de las más bonitas de la ciudad. Y bajando por la calle de Santiago, que le da nombre a la iglesia de Santiago, la iglesia más antigua de la ciudad, románica del siglo XII, pues nos encontramos en un punto muy importante de este recorrido, en el número 5, donde estaba su galería de arte, el vínculo de unión, digamos, entre el artista y el público, durante casi 50 años, hasta que falleció en 2016, siendo la galería de arte más antigua de la ciudad, que eso es bastante notable. Y después, en la parte de atrás, ya buscando el mar, y una zona conocida como el Parrote, que era la antigua zona de varaderos de los antiguos astilleros, antes de la construcción del paseo marítimo que tenemos ahora, que es el paseo marítimo urbano más largo de Europa, 14 kilómetros, pues era uno de los lugares favoritos de mi padre. En su niñez, adolescencia, se metía entre los cascos de los barcos a pintar escenas de descarga de pescado, los rederos, gente paseando, y todo eso se había después plasmado en sus obras, tanto en dibujo como en colores vivos, rojos y azules. Y hay una curiosidad que vamos a desvelar aquí, que muy pocos conocen, y es que todos los barcos que ha pintado mi padre llevan un nombre escondido que se llama Teté, que se refiere a su musa, su mujer, a mi madre. Qué bonito. Y sí, eso es muy interesante, digamos que es Es que esa serie de cuadros además es preciosa. Yo que conste que yo empecé conociendo la obra de tu padre, creo que ya te lo comentaba un día cuando estábamos preparando el programa, por una serie de dibujos de la Ciudad Vieja que decoran los despachos de la Dirección Provincial del organismo en el que yo trabajo. Pero lo que no sabía, viendo un día en internet cuadros de barcos y bueno, toda esta serie tan colorista que tiene, que era de José Ramón, cuando de repente fui a mirar el autor y vi que era él, es un contraste tremendo. O sea, es que es dominar una técnica y otra totalmente distintas. O sea, lo que es el dibujo detallista y estos cuadros llenos de detalle también y de color.
Sí, de eso pues es un poco toda la evolución del pintor. O sea, mi padre se pasó casi 30 años solo aprendiendo a dibujar, luego entró en la acuarela, en el color, que es la mejor forma de ser pues un gran colorista, y luego ya, digamos, el punto final sería el óleo, pero claro, hablamos de trabajos de muchísima precisión, de retratos, que se ve hasta el más mínimo detalle, hasta al final pues que se permitía ya pintar pues con colores muy vivos, formas geométricas de constructivismo total, en donde ya no tenía que dibujar el mínimo detalle. Pero claro, como siempre decía él, un pintor tiene que ser de la A a la Z, y debajo de toda esa explosión de color tiene que haber pues un buen dibujo que sostenga todo, si no, pues no es serio, como decía él. Sí, pues sí que lo hay, sí. Pues sigamos el recorrido que te he interrumpido. No, nada, genial. Bueno, pues dejamos atrás el Parrote, toda la zona de terreno ganado al mar, y entramos ya en la plaza más importante de Coruña, que es la Plaza de María Pita, donde se sitúa el ayuntamiento, de estilo ecléctico con decoración modernista. Realmente es un auténtico palacio y como tal tiene sus tesoros. Uno de ellos está en el Salón de Plenos, donde José Ramón realizó entre 1976 y 1980 los dibujos de las tallas de la historia de la ciudad, que van desde los orígenes en tiempos remotos de Hércules hasta la visita de los anteriores reyes Juan Carlos y Sofía. Y de todos estos dibujos, el ayuntamiento, paralelamente, regalaba el libro de la historia de la ciudad como regalo institucional. Después también, al mismo tiempo, recibió el encargo de diseñar el libro de oro, donde firmaban todas las personalidades ilustres que visitaban la ciudad y que hoy en día se guarda en una vitrina cristalada en el despacho oficial del alcalde. Y a nivel de exposiciones, también pues en los años 2001 y 2012, la sala de exposiciones del ayuntamiento albergó los cuadros de la última colección de mi padre, que se llamaba La alegría del color. Y continuando con nuestro recorrido artístico, salimos por la Avenida de la Marina, donde nos vamos a encontrar el edificio de la Autoridad Portuaria, con una historia muy destacada, y es que en el año 1977 se le encargó el diseño de la medalla conmemorativa del centenario del puerto, también como regalo institucional, y ya en el 2013 realizó el dibujo para la inauguración del puerto exterior de Coruña, el puerto de Alangosteira. Después, siguiendo por esa zona de paseo, que es muy agradable, toda llanita, llegamos al centro de Coruña, donde está el obelisco, que marca el kilómetro cero, y enfrente un edificio muy moderno, que es la zona de los cantones. Pues ese edificio es la 11, la Delegación Provincial de Coruña, donde en el año 1991 pues José Ramón tuvo el encargo de decorar todo el edificio con obra original y también con obra gráfica de Galicia. En el Viajero Accidental somos unos enamorados de conocer también los lugares donde tomar unos vinos, donde comer, donde divertirnos en las ciudades que visitamos. En algunos locales emblemáticos de A Coruña se ha disfrutado durante muchos años de murales pintados por José Ramón y nos gustaría que nos hablaras de ellos. Bueno, y de algún otro lugar que no es de hostelería ni de ocio, pero que también dejó su impronta a tu padre. Sí, los más conocidos están muy céntricos. Por ejemplo, hay uno detrás de la Plaza de María Pita, en la calle Troncoso, número 14, que se llama El Llévoles. Es un mural impresionante de casi 8 metros, pintado en 1970, de los primeros que hizo mi padre, que representa las labores del puerto y sus faenas. Después, por ejemplo, en la Marina ya, el antiguo restaurante de Opiote, que estaba haciendo esquina, también de la misma época, en el año 70. Después seguimos ya hacia la zona tradicional de vinos, de tapeo, la calle Olmos. Había una bolera con un mural representando dicha actividad, un chico pues tirando la bola para los bolos, y lo pintó en 1983. Este mural hoy en día pues no sabemos dónde está, desaparecido. Y sin duda uno de los murales más espectaculares no está en este recorrido, está en la Nacional 6, en la salida de Coruña, en el concesionario Mercedes, y es un mural de casi 10 metros que representa el motor de un coche de Mercedes. Lo hemos visto en vuestras redes sociales, creo recordar que en Instagram, y el nivel de detalle, de precisión también es asombroso. Sí, es increíble. Además, por aquel entonces el concesionario Mercedes trabajaba con camiones y el Mercedes 300D era un automóvil pues que se traía como algo, digamos, la última novedad de Alemania. Entonces mi padre pintó todo el motor entero.
Hay otro mural al que le tienes bastante cariño y por un motivo muy determinado. Cuéntanos algo que sé que te apetece contarnos. Mi padre fue un niño que nació ya con muchos problemas en la vista, se agravaron con los años hasta quedar bajo mínimos y esto pues suponía un hándicap importante. Entonces, más o menos en los años 80 tuvo una operación de un desprendimiento de retina que resultó todo un éxito y pasado unos años se le repitió en el otro ojo. Entonces se operó, la cirugía fue todo un éxito, recuperó muy bien la visión y eso coincide con toda la época pues de evolución en su pintura, de la luz, del color. Se puede ver en la clínica Coruña Visión, que es un encargo del cirujano, del doctor Tábara, que le operó y que resultó todo un éxito. Con lo cual puede ser un homenaje a la visión. José Ramón ha retratado también a personalidades de nuestra ciudad. ¿Podrías destacarnos algunos, Ana? Sí, a nivel institucional, los más importantes en los años 80, en los retratos pintados al óleo de la Galería de Alcaldes, en concreto 4, Evaristo Babelgeli, José Crespo López Mora, Hernán Martín de Barbadillo y José Fuciños. Y después en la Cámara de Comercio realizó en acuarela los retratos de los presidentes desde su inauguración. Fueron en total de 19 retratos. También continuamos un poco en la Galería de Presidentes de la Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo. También tiene allí pues, una obra importante de retratos. Y en el Ilustre Colegio de Abogados de Coruña retrató al óleo a don Manuel Iglesias Corral, que era el decano del Colegio de Abogados. Uh-huh. Y bueno, muchas personas pues de la sociedad coruñesa entraban en la galería con la intención de hacerse un retrato. Incluso en los años 70 sabemos que tuvo un encargo muy especial, vinculado con una persona que ha puesto el nombre de A Coruña en el mundo, que lo ha llevado muy alto, todavía más en las últimas décadas. Cuéntanos algo sobre esto. Sí, bueno, pues esto es un detalle muy muy curioso porque cuando no era tan importante como ahora mismo, pues la primera mujer de Amancio Ortega, Rosalía Mera, que ya falleció, pues le quiso hacer un regalo especial a su marido. Entonces le encargó a mi padre, para regalo de Navidad, de sorpresa, los dibujos, los retratos de sus hijos cuando eran pequeños. Uh-huh. Y eso fue pues una gran sorpresa para este hombre. La verdad es que podríamos seguir hablando durante horas contigo, Ana, porque bueno, está resultando muy entretenido este paseo por nuestra ciudad. Pero bueno, ya nos están viniendo a la cabeza ideas para buscar excusas para otros podcasts. Has hablado hace un rato de las tallas de A Coruña. Sería interesante hacer un recorrido por la historia de La Coruña a través de los dibujos de las tallas que hizo José Ramón. Según íbamos paseando, me venían a la cabeza imágenes de los lugares que mencionabas. Sería interesante quizá hacer un artículo en la web con todo este paseo. Bueno, ya estamos ahí que a cabeza no para, como dicen por aquí. Queremos agradecerte este paseo que nos has dado como hija de José Ramón y como guía, que ha sido todo un lujo, ¿no? Que una guía oficial nos pase una vez más por Coruña, por la ciudad que compartimos. Así que queremos agradecerte que hayas estado con el Viajero Accidental en Radio Viajera. Pues gracias a vosotros, muchas gracias por invitarme, espero que hayan disfrutado todos y comentar que la mayor parte de la obra de José Ramón continúa exponiéndose y divulgándose a través de exposiciones y de su web, que es joseramonpintorgallego.com. Un placer y un saludo a todos. Pues estaremos en contacto y nos volveremos a escuchar en Radio Viajera. Hasta luego. Gracias. Al verte te adoré, Coruña, llorando marcharé. Hasta aquí nuestro podcast dedicado a pasear por A Coruña, de la mano de un pintor enamorado de la ciudad que lo vio nacer, José Ramón. Le damos las gracias a Ana Iglesias, su hija y guía oficial de Galicia, por habernos guiado en este paseo tan agradable. Desde hace unas semanas está en Wikipedia el perfil de José Ramón Iglesias Rivera. Y recordad que podéis contemplar toda su obra en su página web joseramonpintorgallego.com y en sus redes sociales. No queda tiempo para más. Os esperamos dentro de 7 días en un nuevo programa del Viajero Accidental en Radio Viajera.